los hijos flojos o depresivos. ¿Hijos flojos o depresivos? Eh, Wow. es una gran duda, leer los flojos o depresivos. ¿Cómo de verdad podemos diferenciar esto? ¿Cómo podemos saber qué es? Yo vengo de una generación donde era muy fácil decir hijos flojos. Era muy fácil decirlo y también era muy fácil constatarlo, ¿no? Vengo de una generación que a las 5:30 cantaba el gallo o 5 de la mañana y todos a barrer pues el terreno enorme que tenían mis abuelos donde yo crecí mis primeros años y todos literalmente a barrer, a recoger los huevos de los gallineros, a recoger los aguacates que estaban en el piso que se cayeron en la noche, a darle de comer a los pollitos, a los puercos y muchas otras actividades. Y aquellos primos, aquellos otros jóvenes que vivíamos en casa de los abuelos, que había que irlos a sacudir de la cama, ¿no? Y que era muy fácil decir, no seas flojo, no seas flojo. Y se levantaba y movía el cuerpo, con mucha flojera, pero movían el cuerpo. Era muy fácil decir, eres flojo. Era muy difícil decir, eres depresivo. Hablo de mi generación, ya, ya estamos llegando a los 50, así que ya tiene varios años. Pero era muy fácil decir flojo y era muy poco o nulo decir hijos depresivos. ¿Por qué? Porque anteriormente la mente se ocupaba ocupando el cuerpo y había muchas actividades. Y si alguien estaba dando lata por algo, a ver, no tienes nada que hacer, anda a hacer esto y te mandaban a hacer algo. Entonces la mejor manera de no hacer nada era no estar Estar activo. ocasionando problemas, ni estar ocasionando distractores, ni estar pues fregando algo ahí en la casa o a cualquiera miembro de la casa, ¿no? Era la mejor manera que no te mandaran a hacer cosas. Pero si lo hacías, decías, ok, tu mente está revolucionada, pues para que no esté chingando, ponte a pintar, ponte a barrer, ponte a deshiervar, pero ya deshiervé, pues ahora siembra monte. O sea, la cuestión era ponerte a hacer algo para que tu mente se ocupara ocupando tu cuerpo. En ese punto, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, no es así. Los jóvenes tienen muy pocas posibilidades de hacer actividades físicas. Tienen mucho tiempo para pensar y está muy bien pensar cuando tienes un proyecto a desarrollar, está muy bien pensar cuando tienes una duda que resolver, está muy bien pensar cuando tienes un sueño y cómo construir las etapas para que este sueño se haga realidad. Pero cuando no tienes nada de eso y solamente te queda el ocio, el cerebro en el ocio se vuelve también autodestructivo. Y viene la parte de que te vas a enfocar quizás en lo más negativo, de lo poco que se mueve tu mente en tus pocas actividades y te puedas enfocar en lo más destructivo para tu vida y para la relación con tus seres queridos, con tus amistades, con tus amigos. Y eso nos va a llevar muy probablemente a una depresión. Digo muy probablemente, a veces nos lleva a un desánimo, que no es depresión, a veces nos lleva a sentirnos mal, pero tampoco es depresión, a veces nos lleva a sentirnos con poca energía, pero tampoco es depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es el no tener ganas de nada, no tener motivos, no tener sueños, no tener metas, no tener un propósito, porque todo lo que ya tuviste no se dio y has perdido la fe en que se pueda dar. Y ahí es donde empiezas en una depresión y caer en la parte profunda que se vuelve autodestructiva. Lo recomendado aquí, al menos cuando se generen, notemos que tenemos hijos depresivos, a la antigüita, ponlos a hacer algo, eso funciona porque la mente se va a ocupar en lo que el cuerpo se va a ocupar. Ponlos a hacer algo y ahí vas a sacar de la etapa depresiva a muchas personas. Además, dale el apoyo de generarle propósitos, sueños, metas, pero no que tú se las generes desde lo que tú quieres,
sino de lo que la persona pueda llegar a querer. Alguien en depresión no genera metas, propósitos ni sueños. O tal vez sí todo lo que aquello que genera es el negativo, porque tal vez al caer en todo lo negativo también ve a futuro, pero todo lo malo es la parte así de que todo lo que va a pasar malo, todo tiene que ser negativo, todo me va a hacer daño, todo me va a destruir. Así que también esa parte, ¿eh? Fíjate que en la parte de depresión, hasta para generar cosas negativas es muy difícil. En la parte de depresión lo que se van presentando es prácticamente no hay un propósito para que yo esté. Porque hasta en lo negativo puede llegar a haber un propósito, puede llegar a haber un propósito que es, soy la víctima. ¿Sabes cuántas personas viven toda su vida siendo la víctima y haciendo todo para ser la víctima y diciéndole a todo el mundo, yo soy la víctima de mi pareja, de mis hijos, de mi papá, de todo lo demás? Hay un propósito y hay una meta, ser la víctima. Y voy a decirlo a medio mundo, voy a tener conductas y comportamientos que me aseguren ser la víctima en esta parte. Pero en la depresión no hay ni eso. En la depresión no hay ni propósitos negativos ni nada. Es el simplemente que te empiezas a cerrar hasta el grado de ya no pensar. La gente que entra en depresión que la no es la mal, gente que anda deambulando diciéndole a la gente que la pasa mal, que se siente miserable, que esa gente no es la persona que está en depresión. Esa es la persona que está en un camino hacia la depresión. Y lo podemos corroborar de la siguiente manera. Cuando alguien viene y te cuenta sus problemas, y cada vez que se acerca te cuenta sus problemas, y cómo, por más que tú le des opciones de cómo darle la vuelta o cómo ver las cosas diferentes, te va a decir que no se puede, que esto y todo lo demás, y te va a volver a hablar de sus problemas y sus complicaciones y demás. Cuando esta persona se retira y cuando otra persona viene y te dice, ¿qué platicabas? O te acuerdas de tal persona, sí, anda como alma en pena. A todo mundo le anda dando pena. Esta persona no está en depresión, está en un proceso depresivo para llegar a la depresión. Cuando caiga en la depresión, ya no va a hacer comentarios, ya no le va a hablar a nadie de sus problemas, ya no va a decir absolutamente nada, no va a poner el foco en otra persona que le hace pasarla o sentirse mal, simplemente ya no va a comentar nada. ¿Por qué? Porque ya está en la depresión, más que nada en la contracción de ya no voy a exponer absolutamente nada de mí, a nadie me importa, no tiene caso, no vale la pena, no hay manera de darle la vuelta, nadie me va a venir a auxiliar, porque quien anda como alma en pena lo que está buscando es que aparezca alguien y le diga, yo te resuelvo el problema. Todavía tiene una esperanza, todavía tiene una fe, todavía tiene una meta o un sueño, que alguien aparezca y le resuelva el problema. Pero la persona que ya está en depresión, esta persona ya no tiene eso. Entonces, hablar de depresión es una etapa de mucho apoyo profesional, psicológico, en algunos casos podría ser psiquiátrico, pero la depresión ya es el final de un proceso de una persona que se ha ido cerrando al mundo hasta el momento de poder alcanzar el cerrarse a sí mismo. Ya ni siquiera tengo sueños, metas, ni nada. Ya ni siquiera me estoy abriendo a mí. Olvidándome del mundo, pero ya me estoy olvidando también de mí. Y esto es un caso que sí es de tratamiento profesional, la parte depresiva. Si hablamos de la parte no tan profunda como yo te la acabo de compartir, sino hablamos de la parte más con los hijos, ¿no? Flojos o depresivos. La adolescencia puede generar muchas etapas que puedan ser tomadas como depresivas, que sí son de contracción, que sí tienen que ver con muchas conductas que puedan ser depresivas, pero tienen más que nada ver con el desánimo. El desánimo es una de las cosas de la depresión. Sin embargo, el desánimo no es depresión, solo es perder el ánimo por algo, o por cosas, o por alguien, o por el momento.
En la adolescencia, con los cambios hormonales, el desánimo está presente en muchas ocasiones, por cualquier motivo. Podemos decir sin importancias, pero para el adolescente es de suma importancia. Cuando las hormonas se van graduando, hasta el mismo adolescente, para la siguiente se le vuelve a presentar y ni siquiera es por aprendizaje de que no era tan importancia. Muchas veces es hormonal, se le vuelve a presentar, pero como su ciclo hormonal ya está más estable, pues su reacción es diferente, ya ni lo toma en cuenta. Y no es porque haya aprendido de la primera etapa, simplemente porque las hormonas que se van regulando y generan un caos en la adolescencia, pues en ese momento lo agarraron tranquilo. Los hijos pueden caer en depresión, sí, y esto es cuando de plano ya se cierra el mundo. Lo más recomendado no es que esperen a que esto suceda, sino cuando el hijo esté manifestando su victimez, aquí, allá, allá, lo que lamentablemente coloquialmente hemos señalado como alma en pena, que anda hablando de sus penas, es el momento para decir, oye, espérame, a ver, ¿qué pasó? Platícame, te escucho. Y demás, en esta parte puede hacer el lamento. Si no quiere hacer nada, puede ser sus hormonas, puede ser el ánimo, puede ser también la parte de la manipulación que se aprende en la adolescencia, cómo a manipular. Se aprende desde la infancia la manipulación y se aprende por creencias. Creencias de cómo veo que se comporta papá, mamá, con los demás, y a cómo hay gente que aprende a comportarse. Hay gente que se comporta manipuladoramente, los niños lo aprenden, sin entender un significado de los resultados que puedan ocasionar. El adolescente ya empieza a manipular también, pero ya es una manera más consciente, sin saber también los resultados a lo que los puede llevar esto, pero de una manera más consciente. Los niños lo hacen de una manera más de jugar, de imitar al papá o a la mamá o a los hermanos o a cualquier familiar cercano, pero el adolescente ya lo hace buscando un beneficio, es consciente. Quizá no sepa a dónde lo va a llevar, que le va a perjudicar en su vida si se queda con esta conducta. Entonces yo creo que no debemos de señalizar si el niño es flojo o depresivo. Primero que nada, ponerlo a hacer cosas. Tú no sé qué puedas decir de esto ya él, pero el hecho de que te pongan a hacer cosas y que aprendas a hacer cosas, cómo eso va generando tu autoestima. Aprender a hacer cosas que antes no hacías, ¿cómo ha generado eso en tu autoestima? ¿O qué ha generado? El hacer cosas. El hacer cosas que antes no hacías. Bueno, pues por la misma parte, de siquiera que el salir de la preocupación de ya no, de pensar, lo puedo intentar o qué va a pasar y demás, eso ha sido una satisfacción grande, porque el pensar en algún momento que me preocupaba tanto por decir qué va a suceder y ahorita es algo, hay cosas que empecé a hacer inclusive me gustaron, pues es una gran satisfacción y esa parte se siente muy bien al salir de esa parte de que tanto me preocupaba. Estás hablando de preocupación, eso es mental, mental emocional, preocupación. ¿Cómo sales de esa preocupación? Con actividades físicas. Cuando empiezas a hacer algo, cuando te das cuenta que puedes crear algo, tus preocupaciones, que es mental, empiezan a eliminarse con actividades físicas. Yo recomiendo a todos los padres buscar actividades donde los hijos empiecen a desarrollarse y aprender algo. Y es la mejor manera de alejarlo de aquel señalamiento que si es flojo o depresivo. Cuando el hijo aprende a hacer algo, lo va a querer mostrar al mundo. Y entre más cosas aprendas, más vas a querer mostrar al mundo. Entonces, sí, mi recomendación es, pero no le busquen una actividad recreativa. Busquen actividades o propongan, más que buscarle, propónganle actividades que lo lleven a desarrollar
quizás habilidades y conocimientos que ni siquiera pasaban por su cabeza. Esto le va a generar autoestima, le va a generar confianza, le va a empezar a generar propósitos y empezar a generar inclusive proyectos. Y que éstas sean variadas. Diferentes actividades generan diferentes propósitos, diferentes proyectos. Y un cúmulo de actividades aprendidas, pues todavía nos da mucho más potenciabilidad de hacer diferentes tipos de mezclas para llegar a diferentes proyectos. Y así como me he visto muchas ocasiones en las que se menciona que en la salud, cuando se está pasando por momentos complicados y ya ahí está hablando de la depresión, cuando se recomienda inclusive al hacer ejercicio o demás, yo considero que es una parte muy importante igual, porque así lo mantiene activo, pero también son así actividades que deberían hacerle sentir mejor. Tampoco te voy a asignar una actividad, pero hazla. No, no a obligarlo a hacer esa actividad, sino también el ser empático y de comprender el por qué te estoy asignando esta actividad, por qué quiero que hagas esta actividad. Más que el voy a obligarte a hacer esto para que dejes de estar todo tirado. O te voy a para que salgas de la depresión. Para que salgas de la depresión. Voy a poderte hacerte esto para que te dejes de sentir así. Pero pues es donde menos se le apoya, inclusive hasta más más lo ahoga, más lo deprime, porque no es una ayuda. Mira, más que deprimir, y ahí te voy a decir por qué no sería la parte de deprimir. Si tú pones el cuerpo en movimiento, la mente genera un propósito. Cuando tú mencionas, es que si te ponen a hacer algo de lo tienes que hacer, más lo deprimen. Difícilmente se pueda deprimir a alguien que lo están obligado a hacer algo que no quiere hacer. Y te voy a explicar por qué. Para que estés en depresión es no tener ni un propósito y cerrarte hasta a ti mismo. Cuando alguien te obliga a hacer algo que tú no quieres, te está también generando un propósito. Y ese propósito es la resistencia, la inconformidad, el enojo. Alguien depresivo no se enoja. Se está separando de todo. En cambio, cuando tú pones a alguien así se enoje, le estás generando un propósito. Ahora es el propósito, me voy a molestar con papá, me voy a molestar con mamá, ahorita voy a estar en esto, cuando me hablen no les contesto, pero ya no es porque ya no quiero saber nada del mundo, sino ya es por molestia. Eso te saca de la depresión, te genera o te puede llegar a generar rencor hacia papá o hacia mamá. Pero de que te saca la depresión, te saca. No es algo que yo les recomiende. Que lo hagan de una manera para generar rencor. Sin embargo, sí sirve para la parte depresiva. O sea, tienes que hacer esto, te guste o no te guste, poner a mover tu cuerpo, te va a sacar de la depresión. Si tú le das a alguien depresivo la opción de que escoja algo que le guste, está en depresión. Nada le gusta. Nada quiere hacer, nada quiere proponer y no tiene ni un sueño de nada. Ponlo a hacer actividades. No requieres aplicar el te guste o no te guste, solamente es ponte a hacer esto, ya. Y estarlo supervisando y estarse acercando y orientándolo y estar acá, y de repente cuando haga algo, ponte a hacer esto y de repente hacer la ecuación de cómo esto contribuye con esto y cómo lo estás logrando. Oye, tú lo hiciste muy bien. Ahora, hay una parte motivacional muy importante y es una herramienta que debemos de utilizar. Se puede utilizar para manipular a muchas personas, pero el objetivo es sacar de la depresión. Alguien que no tiene un propósito para su propia vida, lo puede sacar de la depresión cuando le das un propósito para otra vida. A alguien depresivo le pones a alguien dependiente, te encargo a esta persona para que le muestres, para que le enseñes. Quizá para que lo cuides, pues no un bebé, no una persona anciana, quizá alguien de un adolescente a otro para que lo orientes. Entonces el depresivo va a ver a alguien que se vuelve dependiente del depresivo, de algún tipo, de alguna manera dependiente en algo.
Y es donde empieza a nacer un propósito, porque algo más grande que uno mismo es lo que podemos llegar a sentir por otro. Si tú te dices que te vas a ir a buscar un trabajo y que tienes que estar en el trabajo de tus sueños 5 días haciendo guardia para que te atiendan y te den una entrevista de trabajo, muy poca gente se quedaría 5 días a esperar una entrevista de trabajo. Pero si te dicen que un familiar tuyo, un ser querido tuyo está ingresado y va a estar 10 días, te puedes pasar 10 días ahí, hasta sin comer, sin ir a baño, sin ir a bañarte, por estar cuidando a esa persona. Porque muchas veces no nos atrevemos a hacer por nosotros lo que sí estaríamos dispuestos a hacer por aquellas personas que queremos. Porque eso nos lleva a ser el superhéroe. Cuando no hemos logrado ser el superhéroe de nuestra propia vida, una herramienta muy importante es poder ser el superhéroe de otras vidas. Entonces, tener esta etapa de cuando tengas un hijo así, con esa situación, no le digas, él no puede, está en depresión, no va a cuidar esto, no va a avanzar esto, no le digas que no puede, ni siquiera le digas que puede. Solamente asígnale algo, lo que mencionabas. No me dicen por qué me lo están asignando, solo me dicen lo tienen que hacer. Bueno, así funciona la mente. La mente funciona en el limbo cuando el cuerpo no está haciendo nada, pero cuando el cuerpo está haciendo algo, la mente se enfoca en lo que el cuerpo está haciendo. Entonces se le asignan cosas, actividades, y si se le asignan personas, dependiendo del nivel de depresión, o animalitos, que sean dependientes en alguna medida, puede contribuir mucho en que la persona salga de la depresión. Esto hablando de la depresión. Si lo hablas por flojera, pues la flojera puede contagiar a que le pongas de dependiente. Hay algo muy diferente, ¿no? La depresión es muy difícil que la contagies porque se vuelven dos superhéroes. El que es asignado se vuelve superhéroe del depresivo y el depresivo se vuelve superhéroe del dependiente asignado. Ambos se vuelven superhéroes. Con un flojo no pasa. Con alguien que está manipulando no pasa. El flojo va a buscar la manera de que el otro sea flojo. ¿Y para qué lo hace? Lo hacemos al rato. Hay que descansar solo un ratito. Vamos a hacer mejor tal cosa y a buscar distracción. Entonces ahí sí hay un choque y va a ganar pues el que tenga más energía en esa situación, ¿no? Cierto. Aunque esa parte en la que sí quise mencionarla cuando mencioné que de la parte empática, ahorita que se menciona la parte del superhéroe, por así llamarlo, es por la parte de la persona que apoya a quien está pasando la depresión, porque es ahí donde quise decir más específico, ya que es donde la persona tiene que ponerse más vulnerable, tiene que entender más a la persona y no el hacerle, ¿cómo decirle? Así como la parte de que ya se mencionó que no le vamos a preguntar si quieres hacer esto, porque es un momento en el que Donde ya no no, quiere hacer nada. aunque no va a querer hacer nada. No te puedo decir, vamos a hacer esto, y si me dices no, está bien, te lo voy a respetar. No es eso, pero es la parte de el ser empático que va a ser un proceso complicado, va a llevar tiempo y es muy delicado. Que no sea una imposición, Sí, sino que simplemente sea una asignación. Ahí mencionas, vas a hacer esto y lo tienes que hacer. Es una imposición. Simplemente decirle, oye, requiero que me apoyes con esto, sí. y aquí está esta persona y todo lo demás. Listo. El hecho de decir requiero que me apoyes es poder de dar la oportunidad que si por él no está o por ella no está dispuesto a hacer ya nada más, dar la oportunidad de que sí lo esté dispuesto para un tercero. Y la palabra requiero que me apoyes es muy importante porque es la posibilidad de sacar a alguien de la depresión que esté dispuesto a hacerlo sí por otra persona y además que directamente le está pidiendo el apoyo. La empatía viene de ambos y la vulnerabilidad que mencionaste viene de ambos, o sea, de ambas situaciones. Primero yo tengo que ser empático y lo que tú requieres es superhéroe, semi superhéroe. Yo requiero ser vulnerable y reconocer que yo no puedo solo y si podría a lo mejor me va a costar otras cosas y te estoy pidiendo ayuda, o sea, ser vulnerable. Y es una posibilidad para sacar a las personas de la depresión. Esta fue una última pregunta muy interesante que pues inclusive
No se le puede dar un... No, podemos continuarle aquí esta pregunta. Al fin y al cabo la depresión es un tema muy complicado y ¿qué se le puede decir? Se presenta, es algo, un tema muy actual y a todos aquellos que en verdad puedan presentar depresión se les recomienda pedir ayuda, a no quedarse callados a esa parte porque es una parte muy complicada y en verdad lo que necesitan es un superhéroe. Un superhéroe para ustedes y ustedes mismos también ser un superhéroe para esa persona que los apoya. Y recordar que en la vida pues tenemos que hablar del arte de vivir y sentir. El vivir es esta parte de las emociones suben, bajan. El sentir es poder darnos la oportunidad de sentir estas emociones, de expresarlas, de externarlas y romper el miedo, ¿no? El vivir es romper el miedo y decir, ok, yo me estoy sintiendo así, porque esto es parte de vivir, todos lo pasamos, todos, no hay nadie en que no, hasta la persona más huraña de repente puede ver a un niño y le va a venir la ternura, pero luego ve a los adultos y le viene todos sus recuerdos negativos. Entonces, el arte de vivir y sentir no es cerrarte a tus emociones, no es dejar de ser vulnerable, sino al contrario, es el poder pues transitar con todo esto que es la vida y con todo esto que son las emociones de vida y buscarle la mejor salida para cada uno y para todos. Yo creo que han sido preguntas muy interesantes. Pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas, igual ustedes, que podamos tocar más adelante. Ojo, no somos los expertos de la vida, ni siquiera somos los expertos de nuestra propia vida, porque hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que seguimos sin entender y que a veces pasan 5, 10, 15, 20 años hasta que ¡pum! Me cayó el 20 de por qué hace 20 años no entendí esto o lo malentendí. Pero sí compartimos un poco para orientarnos en la intención de tener mejores resultados en nuestras propias relaciones, comenzando por la relación de uno mismo, con la de nuestros seres queridos